Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2019. Hoy estoy, por cierto, cumpliendo 32 años de graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, de licenciada en Comunicación Social. Eso es periodismo. Bueno, yo comienzo por hablarles de nuestro aliado, que es Tu Asesor Global. Si eres un emprendedor y quieres poner a producir tu dinero de forma pasiva, si tienes un dinero ahorrado que no sabes cómo ponerlo a producir o te da miedo perderlo en un negocio que no sea seguro, yo te recomiendo que llames a nuestros aliados de Tu Asesor Global, quienes te van a ayudar en todo lo que necesites para incrementar tus ganancias dentro o fuera de Venezuela. Tu Asesor Global te acompaña en cada paso en lo que se relaciona a proveedores, productos, importación, exportación, clientes, inversiones y negocios internacionales. Todo orientado a maximizar tus ingresos para que logres lo que deseas. Visita la página web de Tu Asesor Global, que es www.tuasesorglobal.com, y síguelos en sus redes. Bueno, yo tengo que comenzar este segmento entre ustedes y yo nada más, nosotros solitos, por pedirles disculpas porque me ausenté durante una semana sin avisar, y hay que avisar. Lo que pasa es que estaba atendiendo un asunto familiar no grave, pero que requería de mi presencia, de mi atención, de mi concentración. Y además estaba analizando algunos temas y tratando de reformular un poco lo que de repente como periodistas tenemos en la cabeza de qué se debe informar, qué se debe decir, cómo debemos decir las cosas, etcétera, ¿no? Bueno, la reformulación terminó en que uno quiere hacer las cosas de una manera, pero es que lo obligan a uno a hacer las cosas como uno las hace siempre, pues. Porque, fíjense, en medio de esa ausencia tuve la oportunidad de participar en el programa de José Antonio Colina y de Esteban Hernández, Contra Poder. Y fue en relación a el asunto de la presencia de Stalin González en un estadio en Washington, en un juego de béisbol. Y yo, pues, di ahí mi opinión. Yo, ustedes me imagino que la vieron. Si no han hecho la tarea, háganla. Y entonces yo, bueno, nada, uno da su opinión, etcétera, y entonces cancela el tema. Pero entonces, pensando que es que ya, bueno, más allá de eso, ¿qué más puede hacer, por ejemplo, Stalin González, ¿no? Pero es que la verdad es que hay como una intención de embarrarla, o no sé, porque Stalin como que está empeñado en esto. Y entonces yo tengo que aclarar que yo no es que se la tenga dedicada a Stalin, es que Stalin no las tiene dedicadas a los venezolanos. Entonces, de esto hay que hablar, porque es que este personaje es un miembro importante de la Asamblea Nacional, está en la directiva, pero además se supone que es parte estratégica de el cese de la usurpación, o sea, de cómo vamos a lograr el cese de la usurpación, porque se supone que él está metido en la estrategia y en el plan para que cese la usurpación, ¿no? Fíjense, hoy él estuvo en un programa con el periodista Román Losinski, creo que la emisora se llama Éxito. Vamos a escuchar algunos audios, porque es que, miren, aquí yo les voy a demostrar a ustedes, porque cuando yo salí en el programa de José Antonio Colina y de Esteban Hernández, por supuesto, ¿no? Entonces, porque tú eres chavista, porque tú eres del G2, pero sobre todo ese tema de que yo soy chavista. Entonces, yo les voy a demostrar aquí que las cosas que a mí me molestan de estos personajes que dirigen la oposición son precisamente las cosas que van en contra de lo que queremos la mayoría de los venezolanos, y es que ya no más chavismo. Eso es lo que queremos, que se vaya el chavismo. Vamos a ir cosa por cosa, porque yo me imagino que Daniel Lara Faría en su programa, que no he querido verlo porque no me quiero tampoco contaminar o decir, bueno, Dani dijo esto, entonces yo no lo voy a decir, porque, bueno, si Dani lo dijo y yo también lo digo, me parece bien porque estamos coincidiendo. A lo mejor él no está de acuerdo o dijo algo sobre Stalin porque sé que tocó el tema y yo no lo toco, etcétera, pero por eso no he visto lo que ha dicho Daniel.
y no lo he escuchado. Por cierto, que Daniel, hablé telefónicamente con él hoy y entonces me empezó a contar algo que es una bomba. Y entonces le dije, yo me imagino que tú contaste eso en tu programa. Entonces me dijo, no, yo no dije nada de eso en mi programa. Le dije, no, pero el jueves conmigo sí lo vas a contar porque te voy a obligar a que lo cuentes. Que lo cuente él, no se los voy a contar yo. Bueno, vamos a escuchar el primer audio de Stalin, por favor. Legal, ya no hay ningún delito. Todo el origen de la plata, ahí está. Un amigo mío me la pagó. Y ahí está cómo se pagó la tarjeta de crédito y todo, cómo se pagó. Están los videos, incluso el que no quiere creer, ahí está el video y completo de la transmisión del juego. Yo no estuve en esos asientos hasta el sexto, séptimo inning que bajé. Esos no eran mis puestos. Yo de salido, como diríamos, de salido para esos puestos. No, es que yo bajé, por supuesto. Bueno, miren, entonces yo dije, eso es como, ustedes saben que yo odio el deporte, lo detesto, entonces yo no sé cómo funcionan las cosas y tengo que consultar, pues, porque yo sí puedo saber de cómo funciona el tema de las entradas, por ejemplo, en un concierto. Uno va a un concierto, no importa de qué música sea, desde reggaetón hasta música clásica, ¿verdad? Bueno, uno paga una entrada, depende de dónde te ubicas, ¿no? Por supuesto, mientras más cerca estás, la entrada es más costosa. A mí nunca me ha pasado, de verdad, que yo haya comprado una entrada atrás y yo pueda caminar hacia adelante y sentarme en la entrada que cuesta 6 veces más de la que se paga arriba. Estoy hablando de lo cultural. Estoy hablando del teatro, que es a las cosas a las que yo voy. Estoy hablando de un concierto, pero yo no sé si eso funciona así en el deporte. Entonces yo lo consulté, porque entonces ¿para qué entonces uno compra? ¿Para qué tú vas a comprar una entrada cara abajo si tú te puedes colear, como dijo él, de que yo echándome la de vivo, yo agarré y me brinqué? Entonces, si tú puedes hacer eso, ¿para qué compras la entrada cara? No tiene sentido. Bueno, entonces averigüé primero las personas que suelen ir a este tipo de eventos deportivos, que son especialistas, incluso periodistas deportivos, me aseguran que eso es imposible. Si tú compraste tu entrada, además, miren, es que estamos hablando de que esto se llama Estados Unidos de América. Imagínense ustedes robarle la base a alguien aquí. Eso no existe. Porque es que aquí hay vigilancia en cada evento. Por eso es que la gente viene aquí a un evento y dice, Dios mío, tanta gente que había en ese estadio o que estaba en ese teatro y no sé, ni siquiera uno tarda 10 minutos en salir, porque aquí todo funciona así. Bueno, como robóticamente, es así. Entonces uno entra, ve su espectáculo y sale sin ningún inconveniente y en 10 minutos ya estás en tu carro y ya vas para tu casa. Bueno, o en el metro, donde estés, depende de la ciudad. Entonces él dice que él brincó de arriba para abajo porque él se las echó de vivo, porque yo fui vivo. Él y Gustavo, ¿cómo que se llama? Marcano, ¿no? Él y Gustavo Marcano, los dos brincaron juntos. No fue que brincó solamente Stalin, brincó Stalin con Gustavo Marcano. Entonces, yo pregunté y me dicen que eso es imposible, que es imposible cruzar de una zona a otra zona, porque obviamente si algo cuidan aquí es esto. Si tú pagaste esto, entonces tú te sientas en el puesto de esto. Si tú pagaste esto, te sientas en el puesto de esto. Entonces, además, averiguamos. Ese día, estos datos los da ESPN, canal especializado en deporte. Y dice, ese día, porque además parece que era un día importantísimo para esos equipos y esas cosas, ¿no? Bueno, el aforo de ese estadio es de... ¿Dónde está lo del aforo que no lo veo? Ajá, la capacidad, que es el aforo, es de 41.506 personas. Ese día la asistencia era de 43.976 personas, lo cual quiere decir que habían más de 2.000 personas por encima de la capacidad. Es decir, que ahí estaba todo el mundo sentado, apretado. Entonces, ¿a quién sacó Stalin? ¿Verdad? De primera fila para sentarse él. O se montó en la cabeza de alguien, porque ahí no cabía más nadie. Ahí estaba todo el mundo así,
porque había más de 3.000 personas de más en el estadio. Ah, no, pero resulta que en la zona VIP donde él estaba, alguien se paró y le dijo, no, Stalin, siéntate, que yo me voy para tu puesto arriba. Siéntate tú aquí y yo me voy para arriba. Y le dijo lo mismo a Gustavo Marcano. Es mentira. Y a mí lo que me molesta es que se le siga diciendo mentiras a la gente. Me molesta la manipulación. Porque entonces tú le dices eso a una persona que de repente sí se pudo colear en el estadio universitario. Y dice, ah, no, pero eso es verdad. Pero es que aquí, donde él estaba, eso no existe. No pasa. Bueno, vamos a ver, a menos que tengas un carnet de prensa, creo que ni siquiera, porque hay unas gradas para prensa. Y prensa no puede cruzar de aquí para allá, ni ahí no hay cruzadera. Eso no existe. Vamos a escuchar el segundo audio. Miércoles tuve reuniones hay una fundación que se dedica a todo el tema de generar espacios, que trabaja mucho con los demócratas y con los diputados, congresistas, de más una tendencia progresista, que puedan tener alguna duda de lo que ocurre en el país, porque las hay. Más allá, hay gente que cree que incluso en los Estados Unidos, que aquí las cosas están bien, que todo esto es un plan de otra gente, de la ultraderecha, para acabar con todo. Y un país que tiene 80% de pobreza, que hay 7 millones de desplazados, que hay serias denuncias de violación de derechos humanos, y todo eso fue el miércoles. Y el jueves, las reuniones tienen que ver con la presión internacional, con los aliados, y reuniones con los funcionarios de los Estados Unidos y con otra gente de la comunidad internacional para ver lo que estaba pasando en Venezuela y ver qué más puede hacer la comunidad internacional para ayudar al pueblo venezolano en buscar una solución pacífica que nos devuelva la democracia, que nos devuelva la tranquilidad, que nos devuelva a la normalidad, vivir en un país normal, tranquilo. Eso también es mentira. Primero, porque cuando ellos hacen ese tipo de reuniones, lo primero que hacen es tomarse una foto y publicarla. Estoy aquí con el senador tal, que es de izquierda, o que es el progre, o que pertenece a una organización tal que es progre, o no sé cuánto. Ellos todo lo informan cuando les conviene. No hemos sabido absolutamente nada de esa reunión, ni con quién estaba Stalin, pero es que sobre todo la Asamblea Nacional no estaba informada. Él no pidió permiso para salir, que es lo que se debe hacer, pero además firmó un documento el mismo día que estaba en el juego, firmó un documento como si estuviera en la sesión de la Asamblea Nacional. Lo otro que el periodista, por cierto, no se lo preguntó es cómo hacer para salir y entrar del país si se supone que él tiene prohibición de salida del país, se supone que él tiene medidas judiciales por parte del régimen. Nada de eso lo explicó, pero bueno, él dice que se reunió con los socialistas para explicarle a los socialistas lo que está pasando en Venezuela, porque eso no se puede, esa reunión no se podía hacer en Venezuela. Bueno, él está explicando por qué salió del país, pero la explicación no tiene foto, no tiene imagen, no tiene resultado, no tiene absolutamente... Él no dice ni siquiera los nombres de las personas con las que se reunió aquí, supuestamente que pertenecen al Partido Socialista, o a los socialistas, o a los progresistas, etc. Vamos a escuchar el próximo audio, que es muy importante. De la ONU, y por eso que nosotros cuando hablamos del apoyo de 60 países ¿de dónde apoyan a las decisiones de la Asamblea? 60 países del mundo occidental, que es donde nosotros nos movemos, es donde Venezuela es parte de todo el mundo occidental. En el mundo occidental, Venezuela, lo que pasa en Venezuela tiene un gran consenso en la comunidad internacional, y por eso la presión que está. Ahora, en el planeta Tierra, como globo terráqueo, no es así, porque hay otros mundos. O sea, África, Asia tienen otra cultura, tienen otras realidades, y es donde ahí el chavismo logró tener esa mayoría. Pero donde nosotros nos movemos, que es el mundo occidental, no tiene ningún tipo de aliado. Hoy más bien el régimen está mucho más aislado. ¿Quiénes son? Es que África y Asia, o sea, los africanos y los asiáticos son extraterrestres, porque están en otros mundos. No es que esos no son otros continentes, nada, esos son otros mundos. Entonces, eso es bueno, entonces, porque es que nosotros, en el mundo de nosotros, entonces, Maduro no tiene apoyo. Maduro tiene apoyo extraterrestre, tiene apoyo de otros mundos. Entonces, perfecto. Vamos con el siguiente audio. Yo no creo. Ahora, decir eso seguramente, entonces van a salir a caerme la leña en redes. Pero si tú dices y creemos que este es un gobierno o un régimen que está en franca minoría en el país, que sí tiene un control del poder, pero tiene un control del poder, ahora no gobierna, no tiene control de la resolución,
No, es un régimen que no tiene ninguna capacidad de resolver los problemas del país, pero tiene el control del poder. Yo dudo que un régimen en esa manera que está sobreviviendo el día a día tenga la capacidad de incidir de la forma que está incidiendo según en otros países. O no hay que descartarlo, porque yo creo que al final hay que entender que el chavismo es un proyecto político y puede estar sembrando esa duda en todos esos países para desestabilizar y dejar de llamar un poco la atención. Pero ahí lo que me llama más la atención es la actitud que han tenido los gobiernos en Latinoamérica. Hubo protestas en Ecuador y al final el presidente rectificó y dijo, mira, vamos a levantar esa medida y y vamos a llegar a un acuerdo. En Chile está ocurriendo lo mismo, sí. Aquí no. Bueno, fíjense, Stalin dice que es que el régimen de Maduro no es ultrapoderoso, y eso es verdad. Es que esos son regímenes, esas dictaduras, se alimentan del poder que tienen los otros, y el régimen de Maduro se ha alimentado del poder que en algún momento la gente le dio a la oposición, el poder con el cual se conformó la actual Asamblea Nacional. Y de eso se ha alimentado definitivamente Maduro, porque esto hubiera pasado, lo de la ONU, todas estas cosas que pasaron, esto hubiera ocurrido en enero, cuando Maduro estaba prácticamente caído. Y bueno, otro gallo cantaría, pero de enero al 21 de octubre, que es el día de hoy, pues estos parásitos se han alimentado del poder que le dio la gente a la Asamblea Nacional. Fíjense, él habla de que, bueno, primero lo que hace es sacarle las patas del barro a estos criminales, porque lo que ha ocurrido en toda la región son acciones criminales, vandálicas y criminales. Bueno, ya él está diciendo Maduro no es un criminal, Maduro no ha participado, Maduro no... Ya él está salvando lo que además en cada uno de estos países, estamos hablando de Chile, Ecuador, lo que ha ocurrido en esos países, ya la inteligencia de cada uno de esos países ha encontrado evidencias, indicios, pruebas de que hay infiltrados que están siendo pagados por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, por Cuba, por Venezuela, para que causen el caos en cada una de las ciudades. Entonces, pero él dice que no. En contra de lo que la inteligencia de cada uno de los países ha dicho, Stalin dice que no. Vamos a ver, bueno, además que son tan poco poderosos, según Stalin, que hoy ha salido una noticia que informa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado las transacciones con PDVSA hasta el 22 de enero. Es decir, le extienden la posibilidad de hacer negocios al régimen de Nicolás Maduro. Aquí está la información. Dice el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos autorizó realizar transacciones de varias empresas de esa nación con petróleos de Venezuela hasta el 22 de enero del 2019. ¿Del 2019? Aquí dice 2019. Bueno, pero aquí en la información dice 2019. Ok, dice, a su vez se publicó el documento oficial en el que se facilita el trabajo a Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y otra internacional en el país. Cabe recordar que las sanciones impuestas por Washington al sector petrolero de la República Bolivariana prohíben a las empresas estadounidenses, ahí sí está bien la información, estadounidenses hacer negocios con organismos gubernamentales o empresas controladas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y aquí dicen, bueno, porque esto es Sputnik. La licencia que hizo una excepción y permitió a las empresas trabajar en Venezuela expiraba el 25 de octubre. Es decir, la licencia expiraba dentro de 4 días y ya se la renovaron. O sea, pueden seguir haciendo negocios. Vamos a escuchar no, pero además... Hay otra cosa que habla de lo poco poderosos que son, porque les digo, se alimentan del poder que le dio la gente a la oposición, porque se alimentan del tiempo que les ha dado la oposición. De eso se han alimentado. Vamos a escuchar lo que Francisco Ameliash anunció el día de hoy. Yo repito, hoy solamente nos estamos instalando y establecimos un cronograma para darle respuesta a todos esos 3 grandes temas, como que te dije en la parte electoral. Uno, que es el más importante y que nos comprometimos a darlo el mayor tiempo posible, es una propuesta de volver al sistema de representación proporcional. En Barbados se habló de elecciones presidenciales. La semana pasada solamente se han escarcelado 18. La Constitución no plantea elecciones presidenciales. Las elecciones que estamos evaluando en esta mesa son las elecciones que corresponden pues, constitucionalmente el año que viene, que son las del Parlamento Nacional. Ahí están las mesas, ellos todos los días están trabajando un poquito más y ya dentro de poquito nos anuncian
quiénes conforman el nuevo Consejo Nacional Electoral y la fecha de las elecciones para sacar a la Asamblea Nacional que elegimos, que está ahí para responderle a la mayoría del país que lo que quiere es la salida del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, no, ya hasta eso se va a perder porque estos tipos están haciendo lo que deben hacer quienes quieren quedarse en el poder indefinidamente, sin conseguir absolutamente ningún obstáculo para eso. Vamos a escuchar este sonido, se lo voy a dedicar, no el sonido, sino lo que yo voy a decir el sonido, a Diosdado Cabello para que lo pongan en el mazo. Producción del mazo, atención, para que piquen este pedacito y se lo dediquen a Diosdado Cabello en mi nombre. Vamos a escuchar lo que dijo Stalin y ya yo les voy a responder. Y lo que hoy pasa dentro del chavismo es que allá adentro ya hay una revolución interna y saben que esto no puede seguir como está. Bueno, el problema, la diferencia aquí que tenemos es cómo salimos de esto. ¿Cómo acabamos con esta pesadilla? ¿Cómo hacemos para que esta pesadilla se acabe? Y aquí y yo creo que nosotros tenemos que generar mucha más discusión y generar muchas más propuestas en términos del futuro. Entonces, como tú me dices hoy, después de 4 o 3 meses, no sé cuántos meses pasaron de intentar de buscar un acuerdo. Yo creo que ahí pasaron 2 cosas. El régimen no quería al final llegar a un acuerdo. Pero ¿por qué no quería llegar a un acuerdo? Porque tú hablas con el chavista promedio, que no es el que está en la cúpula, y dice, esto no se puede seguir bien. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar el futuro? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de este país? El futuro no puedes plantearnos, decir, bueno, aquí vamos a cambiar, borrar y cuenta nueva de todo, vamos a perseguir a todo el mundo, Creo que aquí hay un detalle, cómo es ese país donde todos podemos vivir tranquilos, donde la gente pueda trabajar y que su sueldo le alcance, que todo el que se fue venga. Un país donde el chavismo tenga la oportunidad de hacer política. Parece muy difícil conciliar 2 ideas. Que por una parte haya las garantías suficientes para quienes hoy ocupan el poder de hacerse a un lado y luego que se haga justicia. Esas son 2 ideas que parecen muy difíciles de conciliar. Pero se han logrado en algunos sitios, ¿no? Y se han logrado. Y ahí hay ejemplos. Sudáfrica, Chile, Alemania incluso. Alemania va a cumplir el 9 de noviembre 30 años que cayó el muro de Berlín. Bueno, Diosdado, escúchame esto. Él dice, Stalin, que él está trabajando pues para que el chavismo pueda continuar haciendo política. Y es que yo estoy trabajando hace 20 años para que el chavismo desaparezca no solamente de este planeta, como dice Stalin, sino de otros mundos. Eso debería ser el objetivo opositor en Venezuela, que desaparezca un sistema de gobierno. No, pero Stalin dice que hay que preservar que el chavismo haga política. Y además, encima, pone el ejemplo de Alemania, porque debe ser que en Alemania se preservó el derecho de los nazis a seguir haciendo política. Yo creo que Stalin necesita estudiar un texto, historia, lo que sea. Porque ¿cómo es posible que Stalin diga, no, porque el 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín? Mira, Stalin, en Alemania no se puede mencionar a Hitler, no se puede mencionar el nazismo, está prohibido por ley, que es lo relativo a lo que hemos vivido nosotros en Venezuela durante 20 años, el chavismo. No, pero Stalin dice que hay que preservar que el chavismo siga ahí. Hay que preservar porque ellos necesitan, ellos necesitan seguir haciendo política. Pero es que lo peor es comparar esto con lo de Alemania. Yo sí quiero que pase en Venezuela lo que pasó en Alemania, que en Alemania está prohibido el nazismo y está prohibido mencionar los nombres de quienes oprimieron al pueblo judío y causaron lo que causaron no solamente en Alemania, sino en toda la región. Así que, Stalin, estás raspado, igual que estuviste raspado toda tu vida en la universidad. Y entonces resulta que ese tipo que lo rasparon en la universidad, que no se pudo graduar, entonces nosotros no nos tenemos que calar como parte del equipo estratégico para que cese la usurpación. ¿Qué va a cesar la usurpación si Stalin quiere que el chavismo sobreviva? Explícame eso. Pero vamos a escuchar lo último, y esto se lo dedico a quienes me dicen a mí
que la chavista soy yo, que lo que quiero es que el chavismo desaparezca del planeta Tierra y de los otros mundos de los que habla Stalin. Vamos a escuchar el último audio. Que fueron allá a intentar decir que eran demócratas y que habían vuelto y pasado las semanas, ¿qué ha pasado con la mesita? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las soluciones reales que han estado? Nosotros les hemos llevado, promulguemos la ley de los pensionados y jubilados. Ahí está. El régimen anunció un aumento de sueldo a los pensionados y jubilados y se siguieron quedando atrás. Le pusimos esa ley y no quisieron aprobarla. Es que a mí me van a perdonar, pero es que es demasiado, o es muy bruto. Hubo alguien que me dijo hoy que es que no, es que Stalin es gafo. No, yo la verdad es que creo que es que Stalin cree que nosotros somos gafos, que es distinto. Porque si fuera gafo no estuviera, él tiene 20 años ahí haciendo ese papelito de que él y que está en la oposición, sosteniéndose ahí. Miren, él ahí dice, pues se está refiriendo a los diputados del chavismo que regresaron a la Asamblea Nacional. Entonces dice, no, ahí llegaron y entonces no han hecho nada con su mesita, no han hecho nada con su mesita. Ustedes vieron el sonido de Francisco Ameliach anunciando lo que están haciendo con las mesitas. Las mesitas van a hacer el CNE, las mesitas van a convocar elecciones, pero además es que es tan bruto que está reconociendo que precisamente porque esos diputados regresaron a la Asamblea Nacional no se ha podido aprobar una ley para los jubilados. Si esos diputados no hubieran regresado, es decir, si no se les hubiera permitido regresar, que solo permitieron ellos, la oposición hubiera tenido los votos para aprobar esa ley. ¿Eres demasiado bruto? O yo no sé si es que tú crees que nosotros somos brutos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Primero te quiero recordar al gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. La página web de Farm Aid Pharmacy es www.farm-aidrx.com. Ahí puedes visitar la página y leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Bueno, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir más económico. Miren, y hagan la tarea porque todos los días me preguntan cuál es la farmacia que recibe los récipes de los médicos venezolanos. Farm Aid Pharmacy. Vean el programa. Si no han escuchado, retrocedan, hagan la tarea, escriben, llaman, visitan la página web, etc. Vamos a ir a un corte y al regreso. Este programa se lo vamos a dedicar a probar que el régimen de Maduro y el de Cuba está metido en el caos que se está causando en toda la región. Ya regresamos.